Escorpio siempre nos lleva hacia las sombras, hacia la noche oscura del alma, hacia lo profundo de nuestro ser. Es el que nos invita a ver más allá de lo que nosotros queremos ver o contemplar. Todo aquello que nosotros normalmente en la vida ocultamos. Como humanos que somos buscamos la felicidad, y todo aquello que nos hace sentir incómodos lo escondemos en las sombras, y no hablamos del tema, lo ocultamos. La personalidad de Escorpio es la que se mete dentro de nuestras sombras, la saca y nos la tira a la cara. Escorpio nos invita a enfrentarnos a todo aquello que está oculto. Los escorpianos suelen ser personas que ponen justo el dedo en la llaga y aprietan, y después se alegran como la persona sufre de dolor. No es que los escorpianos sean malos, simplemente está en su naturaleza en fijarse en el punto débil. Se fijan en lo que yo no estoy viendo, y se fijan en lo que no le estoy prestando atención. La habilidad de Escorpio es ver dónde están las debilidades. Por eso cuando encuentran una disfrutan porque es su don. Hablemos un poco de la historia de Escorpio. Hace muchísimo tiempo, miles y miles de años, la constelación de Escorpio era conocida como la constelación del Águila. La constelación del Águila era la que contemplaba todo. Contemplaba al yo soy desde el cielo. Diciendo yo tengo la capacidad de ver a través de la luz, puedo percibirlo todo a través de miles de kilómetros. Sabemos que el águila tiene la habilidad de tener una visión muy aguda. Pero en la historia ocurre que el águila fue un poco soberbia creyéndose superior a todos los demás. Creyéndose que teniendo el punto de vista de toda la realidad podía controlar toda la realidad. Entonces el universo le dijo al águila, que a partir de este momento tenía que hacer lo contrario. Irse hacia el lodo, meterse en la tierra, sumergirse en las profundidades del océano, y experimentar la oscuridad sin ninguna luz, y sin poder volar. Esto fue como un castigo. Entonces lo que hizo el águila fue convertirse en un escorpión, y empezó a vivir su propio don que era la visión, pero en la oscuridad. Entonces el escorpión se dio cuenta que ahora podía ver a través de la oscuridad, tenía la posibilidad de ver entre las formas. Es decir, ya no la posibilidad de ver las formas desde lo alto, sino de ver más allá de las formas. Podía ver el interior, las debilidades de dentro de las formas, de dentro de los seres vivos. Y así es como el águila se convierte en Escorpio. Escorpio es el ser que puede ver dentro de los demás, que puede ver las sombras que están ocultas dentro de nosotros. El águila descubre al convertirse en Escorpio que a través de ver la oscuridad, y no saber cómo defenderse en esa oscuridad, desarrolla el veneno. Y este veneno lo protege, como ya no tiene pico para cazar, el pico se convierte en un aguijón. Esto significa saber exactamente en el mundo dónde está la debilidad, por eso se dice que Escorpio sabe exactamente dónde picar. Sabe dónde está el punto débil, y lo puede sentir dentro de la oscuridad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ese veneno surge de la oscuridad, surge para defenderse de la oscuridad. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los humanos cuando escondemos cosas en las sombras que no queremos que se vean o que los otros las vean, eso que está en las sombras se convierte en nuestro veneno, y nos empieza a destruir por dentro. Escorpio es el que viene y nos clava su aguijón justo en nuestro veneno, despierta la reacción del veneno en nosotros para que nos demos cuenta de que ese veneno está dentro de nosotros. Digamos que el proceso de Escorpio es encontrar la sanación. Cuando nos damos cuenta de dónde está el veneno en las sombras es cuando uno puede empezar a curarse, a encontrar la sanación. La habilidad de Escorpio es sumergirse en las sombras de las personas, para sacar las sombras fuera y ayudarlas a sanar. Cuando ocurre esto simplemente lo que pasa es que se activa nuestro mecanismo de defensa y no queremos ver esa oscuridad. Por eso Escorpio nos pone incómodos porque nos hace enfrentarnos a la parte más densa, más oscura o tabú de nuestra realidad. Lo que Escorpio hace es encontrarlo, sacarlo y mostrarlo. Esa habilidad de veneno de oscuridad de sanación que tiene Escorpio, es lo que lo hace capaz de entrar en lo más profundo del ser, a lo más espiritual. A aquello que es invisible a los ojos, y que es capaz de convertirlo en algo físico, y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, sacarlo de lo invisible y hacerlo visible. Esto en palabra indoeuropea se dice magi, que significa magia. La magia está relacionada con Escorpio porque tiene la capacidad de convertir lo invisible en visible, es decir, la alquimia. Escorpio está relacionado a lo invisible, está relacionado al mundo espiritual, al ocultismo, a todo lo que se relaciona con espiritismo, con conexión profunda, con ceremonias, con el chamanismo, con todo lo que es oculto y mágico. Todo esto está relacionado con Escorpio por la capacidad que tiene de convertir lo invisible en algo visible.
En cierta forma lo que nos cuenta esta historia es la historia de nuestro yo superior, nuestro yo soy, es decir, nuestros espíritus tomando la decisión de vivir su propia creación. El espíritu como el águila desciende del cielo a la tierra, y se convierte en un ser vivo presionado por la materia. Por lo que una de las cosas que sucede en el mes de Escorpio es la presión de la vida, la crisis, el conflicto. Aprender a través del sufrimiento de enfrentarnos a las sombras. Cuando tocamos el límite, cuando tocamos el fondo no queda otra que subir. Pero si negamos el fondo nunca vamos a subir y estaremos estancados en un mismo lugar. La única forma de subir hacia los cielos es si me animo a tocar fondo. Y para ir a lo profundo tenemos que salir del consciente para ir al inconsciente, que es el fondo del abismo. Si negamos el fondo del abismo estamos negando las herramientas para salir de él. Los humanos tenemos la necesidad de sentirnos bien, esto es una cuestión muy orgánica de querer sobrevivir. Siempre vamos a negar enfrentarnos a la oscuridad. Y la verdad es que un ser se ilumina y encuentra el poder de su ser, solo cuando ha logrado enfrentar su propia oscuridad y unirse a su propia oscuridad. Es decir, cuando ha logrado atravesar su propia sombra es cuando puede ver la verdadera luz. En la materia vivimos bajo presión. Se dice que los diamantes se generan bajo mucha presión. Un diamante son básicamente moléculas de carbono, nosotros también somos carbono, entonces también podemos ser diamantes. Porque lo único que crea un diamante es carbono bajo mucha presión atmosférica. El diamante está por debajo de la corteza terrestre sintiendo toda la presión del núcleo, es ahí donde se generan los diamantes. Es el mismo carbono que nos crea a nosotros, pero se compacta tanto que se genera un diamante. Es decir, que para brillar y ser perfectos necesitamos mucha presión. Esta explicación nos ayuda a entender por qué los espíritus buscan vivir bajo presión, y buscan ir hacia lo profundo. Para que realmente el espíritu descubra el potencial que tiene en su interior tiene que ser un humano. Para un espíritu el diamante es convertirse en humano. Básicamente un espíritu es vibración y los humanos somos un resultado denso de la vibración. Los humanos nos maravillamos cuando vemos un diamante porque es algo alucinante y perfecto. Pero los espíritus se maravillan y alucinan cuando ven a un humano porque es una presión perfecta. Pero la única forma que nosotros podemos existir al igual que el diamante es debido a la presión. Y por eso Escorpio nos recuerda que tenemos que ir hacia esa presión, hacia lo profundo y despertar ese potencial. Aquí es cuando entendemos la frase que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, la presión saca lo mejor de nosotros. Por eso vivimos en un mundo donde hay tanta presión, donde hay tanta crisis. Porque es lo único de este mundo que hace que saquemos lo que está en las sombras y lo convirtamos en luz. El atributo de Escorpio es yo deseo. Deseo viene del latín desedere, que significa sentarse. El deseo significa sentarse. Significa sentarse porque el deseo está relacionado con la comodidad. Como algo me hace sentir placer, y comodidad. El deseo es sentarse en un lugar y desear que las cosas me hagan sentir bien, cómodo en un solo lugar, es decir, ser sedentario. El deseo está relacionado con la comodidad ubicado en un lugar concreto. El yo deseo de Escorpio es ubicarme donde me corresponde.